Mi esposo fingió su muerte para escapar de nuestro matrimonio. Ahora ha regresado, exigiendo que lo acepte de nuevo. Mi esposo fingió su muerte para escapar de nuestro matrimonio. Y ahora ha regresado exigiendo que lo acepte de nuevo y amenazando con exponer mi propio oscuro secreto. Estoy atrapada entre la espada y la pared. Y el tiempo se agota. Soy una mujer de 35 años que pensaba que ya lo había visto todo. Me gradué como la mejor de mi clase en la Facultad de Derecho. Llegué a ser socia de mi bufete a los 30 y sobreviví a las interminables citas a ciegas que mi madre organizaba con buenos chicos de familias respetables. Pero nada. Y quiero decir nada. Me preparó para el día en que mi esposo, a quien creía muerto, apareció en la puerta de mi casa. Muy vivo y con una maleta en la mano. Déjenme retroceder un poco. Hace 3 años. Mi esposo de 7 años se fue de excursión solo a las montañas rocosas y nunca regresó. Los equipos de búsqueda y rescate peinaron la zona durante semanas. Pero todo lo que encontraron fue su mochila, rasgada y ensangrentada, al fondo de un barranco. El informe oficial decía que había sido atacado por un animal. Probablemente un oso. Lo lloré. Lo lamenté. Y poco a poco comencé a reconstruir mi vida. Avancemos hasta el martes pasado. Estaba tomando mi café matutino y revisando casos cuando sonó el timbre de la puerta. Probablemente otro paquete. Había estado haciendo compras compulsivas en Net-a-Porter otra vez. Pero cuando abrí la puerta, mi taza se me resbaló de las manos y se rompió en el porche. Allí estaba él, un poco más viejo. Un poco más canoso. Pero inconfundiblemente mi esposo. El hombre que había enterrado, o al menos eso creía, 3 años atrás. Hola. Cariño, dijo con esa sonrisa ladeada que solía adorar. ¿Me extrañaste? No recuerdo mucho de los minutos siguientes. Creo que grité, definitivamente le cerré la puerta en la cara. Cuando finalmente logré recomponerme y volví a abrir. Seguía allí. Con una expresión molesta pero divertida. ¿Puedo pasar? Preguntó como si acabara de salir a comprar leche. Tenemos mucho de qué hablar. Eso fue quedarse corto. Durante las siguientes horas, me contó una historia tan disparatada que habría reído si no estuviera tan furiosa. Lo había planeado todo. Dijo, el viaje. La mochila rasgada. Todo. Había estado viviendo en Costa Rica. Dirigiendo un pequeño bar en la playa y encontrándose a sí mismo. Me sentía atrapado, explicó. Sin mirarme a los ojos. El trabajo. La hipoteca. La presión de formar una familia. No podía respirar. Necesitaba salir. ¿Y decidiste morir? Espeté. Con las manos temblorosas mientras me servía una copa de vino muy necesaria. ¿Tienes idea de lo que me hiciste pasar? ¿De lo que hiciste pasar a nuestras familias? Al menos tuvo la decencia de lucir avergonzado. Sé que fue egoísta. Lo siento. Pero estoy de vuelta ahora. Podemos empezar de nuevo. Lo miré. Atónita. ¿Empezar de nuevo? Como si los últimos 3 años no hubieran pasado. Como si no me hubiera dejado creer que estaba muerto. Como si no hubiera visto desde lejos cómo me desmoronaba y me reconstruía con dolor. Tienes que irte, dije. Con voz baja y peligrosa. Ahí fue cuando su actitud cambió. La actuación de arrepentido y tímido desapareció. Reemplazada por algo frío y calculador. No creo que quieras que haga eso, dijo. Sacando su teléfono. No a menos que quieras que todos sepan sobre tu pequeño desliz. La sangre se me heló. No podía saberlo. Había sido tan cuidadosa. Pero cuando giró el teléfono hacia mí, vi las fotos, yo saliendo de aquel hotel al borde de la ciudad.
Yo besando a una mujer que decididamente no era mi esposo. Yo luciendo más feliz de lo que había estado en años. ¿Cómo? Susurré, sintiendo que la habitación giraba a mi alrededor. He estado de vuelta por un tiempo, sonrió con suficiencia. Quería ver cómo te iba sin mí. Imagínate mi sorpresa cuando vi que habías seguido adelante tan, completamente. Las implicaciones me golpearon como un camión. La relación había comenzado 6 meses después de su muerte. Antes de que supiera que estaba vivo. Claro. Pero no antes del periodo obligatorio para declararlo legalmente muerto. Según la ley. Era una infiel. ¿Qué quieres? Pregunté. Odiando lo débil que sonaba mi voz. Simple. Quiero mi vida de vuelta, mi casa. Mi esposa. Mi estatus en la comunidad. ¿Me aceptas de vuelta? Fingimos ser la pareja feliz reunida. Y estas fotos desaparecen. Si no, bueno. Estoy seguro de que nuestros amigos y familiares estarían muy interesados en ver lo rápido que me olvidaste. Me sentí enferma. La vida que había reconstruido. La reputación que había trabajado tanto por mantener. Todo pendía de un hilo. Y ese hilo lo sostenía el hombre que me había traicionado de la forma más profunda posible. Logré decirle que necesitaba tiempo para pensar. Se fue con calma exasperante. Pero no sin recordarme que no me tomara demasiado. Después de días de miedo y reflexión, el enojo comenzó a superar al miedo. ¿Quién era él para regresar y amenazarme? Así que empecé a investigar. Y lo que descubrí cambió todo. Mi esposo no había estado solo administrando un bar en la playa. Había estado involucrado en actividades ilegales. Y su regreso no era más que una huida de sus propios problemas. Armándome con esta información, lo enfrenté y negocié su desaparición definitiva. Desde entonces, he comenzado a reconstruir mi vida. Esta vez sin secretos. Sin mentiras. Y por primera vez, siento que puedo respirar. La vida después de enfrentar a mi esposo ha sido todo menos sencilla. Tuve que confesarle la verdad a mi novia. A mi familia. Incluso a algunos colegas cercanos. La reacción fue mixta. Algunas relaciones no sobrevivieron a la verdad. Mientras que otras, sorprendentemente, se fortalecieron. Enfrentar mi historia con honestidad me permitió ver qué conexiones valían la pena mantener y cuáles debía dejar ir. La parte legal ha sido un laberinto. ¿Qué haces cuando tu esposo, declarado muerto, regresa a la vida? Presentar los documentos adecuados para anular su certificado de defunción fue solo el comienzo. Cada conversación con abogados. Cada visita a la corte. Fue un recordatorio del caos que había traído a mi vida. Pero más allá de los trámites, la verdadera lucha fue emocional. Sentí que todo lo que había construido desde su muerte estaba teñido de mentiras. No solo por él, sino también por mis propias acciones. Mi relación con mi novia también pasó por una prueba de fuego. Cuando finalmente le conté la verdad, hubo lágrimas, incredulidad y, lo peor, silencio. Al principio, pensé que era el fin. Pero ella, con una paciencia que nunca dejaré de admirar, decidió quedarse. No fue fácil para ninguna de las dos. Hubo días en los que apenas podíamos mirarnos. Mucho menos hablar. Sin embargo, poco a poco, comenzamos a reconstruir desde los cimientos. Esta vez sin secretos. El trauma que dejó mi esposo sigue presente. Hay noches en las que despierto sobresaltada, esperando escuchar el timbre de la puerta o recibir un mensaje suyo. A veces me pregunto dónde está. Si está a salvo. Si realmente cumplió con su parte del trato. Pero esas preguntas no consumen mis días como antes.
He aprendido a dejarlas ir. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de cuánto había cambiado yo misma. La mujer que enterró a su esposo hace 3 años no es la misma que lo enfrentó en aquel hotel. Antes pensaba que la fortaleza se medía en logros, un título, un ascenso, una casa bonita. Ahora sé que la verdadera fuerza está en enfrentar la verdad, por fea que sea, y seguir adelante. En cuanto a él, no he vuelto a saber nada desde que dejó el hotel. A veces me pregunto si lo que dijo al final, que me extrañaba y se arrepentía, era verdad. Pero rápidamente descarto esos pensamientos. No se trata de él, ni de sus arrepentimientos. Se trata de mí, de quién soy ahora y de quién quiero ser. La vida no vuelve mágicamente a la normalidad después de algo así. Todavía hay días en los que siento el peso de todo lo ocurrido. Pero también hay días en los que respiro profundamente y me doy cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no tengo nada que esconder. La verdad, por dolorosa que haya sido, me liberó. Si hay algo que esta experiencia me ha enseñado, es esto. La verdad siempre encuentra su camino. Es mejor enfrentarla de frente que permitir que te alcance cuando menos lo esperas. Los problemas no desaparecen al ignorarlos, solo crecen hasta que no puedes manejarlos. A veces, la única forma de avanzar es perdonarte a ti misma. Eso no significa justificar tus errores, sino aceptarlos y aprender de ellos. La vida sigue. Un día a la vez. Una verdad a la vez. Y aunque el futuro todavía se siente incierto, sé que esta vez lo enfrentaré con los ojos bien abiertos y con la fortaleza que gané al sobrevivir a todo esto. Con el tiempo, he comenzado a reconstruir lo que queda de mi vida. Aunque de una forma completamente distinta a como lo imaginaba antes de todo esto. Dejé de intentar cumplir con expectativas ajenas y empecé a preguntarme qué era lo que realmente quería para mí. El proceso ha sido doloroso pero liberador. La fachada que había construido durante años, la abogada exitosa, la esposa perfecta, la figura intachable, se ha desmoronado. Pero en su lugar ha surgido algo más honesto, más real. Mis días ahora son una mezcla de enfrentar el presente y planear un futuro sin las cadenas del pasado. En el trabajo, he retomado casos que realmente me importan. Aquellos en los que siento que estoy marcando una diferencia en lugar de simplemente acumular horas facturables. Curiosamente, mi reputación profesional no ha sufrido tanto como temía. Si algo, mi honestidad sobre lo ocurrido me ha ganado el respeto de algunos colegas que valoran la franqueza en un mundo donde las apariencias lo son todo. En mi vida personal, las cosas son más complicadas. Mi relación con mi novia sigue siendo un trabajo en progreso. Su decisión de quedarse conmigo después de conocer toda la verdad me llenó de gratitud. Pero también me obligó a examinar mis propias acciones y su impacto en quienes amo. Hemos aprendido a comunicarnos mejor. A no esconder las cosas por miedo al conflicto. Todavía hay heridas abiertas. Pero estamos trabajando en sanarlas juntas. Mis amigos y mi familia también han sido un pilar importante. Aunque no todos han entendido completamente las decisiones que tomé. La mayoría me ha apoyado de una manera u otra. Mi madre. Siempre crítica. Incluso me sorprendió al decir que estaba orgullosa de cómo enfrenté todo. No puedo imaginar lo difícil que debió ser, me dijo una noche mientras compartíamos una copa de vino. Fue un momento de conexión que no había experimentado con ella en años. Por supuesto. No todo ha sido positivo. He perdido algunas relaciones que eran importantes para mí. No todos pudieron aceptar mi verdad. Y eso es algo que he tenido que aprender a aceptar también. No puedes obligar a alguien a quedarse si no está dispuesto a hacerlo. Y eso está bien. En cuanto a mi esposo, mi ex-esposo. Para ser precisa, no ha vuelto a aparecer en mi vida.
A veces me pregunto si realmente logró desaparecer o si está esperando en algún lugar para reaparecer cuando menos lo espere. Pero no dejo que ese miedo me controle. Si algo he aprendido, es que puedo enfrentar cualquier cosa. Incluso a él. Si llega el momento. Hoy. Miro hacia adelante con una mezcla de esperanza y cautela. Sé que la vida nunca será completamente predecible. Y eso está bien. He aprendido que no necesito controlar cada detalle. Que no necesito ser perfecta para ser feliz. Lo que necesito es ser honesta conmigo misma y con quienes me rodean. Si el pasado me ha dejado alguna lección final, es que incluso en los momentos más oscuros, hay una oportunidad para empezar de nuevo. Ahora. Cada decisión que tomo. Cada paso que doy. Lo hago con un propósito renovado, vivir una vida que sea auténticamente mía. Sin arrepentimientos ni máscaras. Mi hijo de 8 años fue agredido por el padre de su acosador. Lo que no sabía es que mi esposo es un exmiembro de la Marina. Mi hijo de 8 años fue agredido por el padre de su acosador. Poco sabía él que mi esposo es un exsoldado de la Marina y que ahora está tomando el asunto en sus propias manos. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar un padre para proteger a su hijo? Nunca pensé que lo descubriría. Pero aquí estoy. Atrapada en un torbellino de venganza. Justicia y ambigüedad moral. Todo comenzó una tarde fresca de otoño cuando mi hijo Jake llegó a casa de la escuela con un ojo morado y el espíritu destrozado. Mamá, susurró con la voz entrecortada. Ya no puedo más. Mi corazón se rompió mientras lo abrazaba. Sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Jake siempre había sido un alma sensible. Más interesado en el arte y la poesía que en los juegos bruscos con los otros niños. Pero últimamente se había estado aislando. Reemplazando su usual charla vibrante con un silencio sombrío. ¿Qué pasó? ¿Cariño? Le pregunté. Tocando suavemente el moretón que se formaba alrededor de su ojo. Dudó. Y luego las palabras salieron a borbotones. Es Tommy Bradshaw otra vez. Pero esta vez no fue solo él. Su papá también estaba ahí. Me quedé helada. Sintiendo como la sangre se congelaba en mis venas. ¿Su padre? ¿Qué quieres decir? Los ojos de Jake se llenaron de lágrimas. Después de la escuela. Tommy me arrinconó detrás del gimnasio. Me empujaba. Como siempre. Pero entonces apareció su papá. Pensé que lo detendría. ¿Sabes? Pero solo se rió y le dijo a Tommy que terminara el trabajo. Luego, él me sujetó mientras Tommy me golpeaba. La rabia. Caliente e intensa. Se apoderó de mí. ¿Cómo podía un hombre adulto participar en el acoso de un niño? ¿Mi hijo? Quería ir a casa de los Bradshaw de inmediato. Confrontarlos. Hacerlos pagar. Pero al mirar el rostro magullado de Jake, supe que debía manejar esto con cuidado. Tenemos que contarle a tu papá, dije suavemente. Los ojos de Jake se agrandaron de pánico. No, papá se volverá loco. ¿Sabes cómo se pone? Y lo sabía. Mi esposo. Mark. Normalmente era la persona más tranquila que conocía. Pero cuando se trataba de proteger a su familia, se transformaba en alguien completamente diferente. Alguien peligroso. Él debe saberlo. Jake, insistí. No podemos permitir que esto continúe. Cuando Mark llegó a casa y vio el rostro lastimado de Jake, su actitud relajada desapareció al instante. Su mandíbula se tensó. Y sus ojos se endurecieron como acero. ¿Quién hizo esto? Preguntó con voz baja y controlada. Le expliqué la situación, observando cómo su expresión se oscurecía con cada palabra. Cuando terminé, permaneció en silencio un largo rato.
La tensión en el aire era casi palpable. Yo me encargo de esto, dijo finalmente. En un tono que no admitía discusión. Esa noche. Mientras estábamos en la cama. Me volví hacia él. ¿Qué estás planeando? Mark miró al techo. Su rostro inescrutable. ¿Realmente quieres saberlo? Dudé. ¿De verdad quería saberlo? Parte de mí deseaba justicia. Que los Bradshaw sufrieran por lo que habían hecho. Pero otra parte. La parte racional. Sabía que la violencia solo engendraría más violencia. Solo ten cuidado, susurré. Mark me miró. Y por un momento sus ojos se suavizaron. Siempre lo tengo. Los días siguientes pasaron en una niebla de nerviosa anticipación. Jake se quedó en casa para recuperarse de sus lesiones. Mientras Mark iba al trabajo como de costumbre. Aunque había una intensidad nueva en él. Una energía contenida que me inquietaba. Todo explotó 3 días después. Mientras estaba en la cocina. Distraída mientras removía una olla de sopa. Sonó el timbre. Al abrir la puerta. Me encontré cara a cara con un hombre que nunca había visto antes. Era alto. Con una barba bien recortada y ojos fríos y calculadores. ¿Señora Reynolds? Preguntó con voz suave y fluida. Soy el detective Sawyer. Necesito hacerle unas preguntas sobre su esposo. Mi ritmo cardíaco se disparó. ¿Sobre él? ¿Dónde estuvo anoche entre las 8 de la tarde y la medianoche? El mundo comenzó a girar a mi alrededor mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Si necesitas la continuación, házmelo saber. La historia completa puede ser traducida en varias partes. Discontent my by a lot or juicy policies. Did we get it wrong? Please tell us by giving this response a thumbs down. Tomé aire. Tratando de mantener la calma. Él estaba aquí conmigo, mentí. Estábamos viendo una película. El detective Sawyer alzó una ceja. ¿Puede alguien más corroborar eso? Un escalofrío recorrió mi espalda. Nuestro hijo también estaba en casa. ¿De qué se trata esto? El detective ignoró mi pregunta y continuó. ¿Ha notado algo extraño en el comportamiento de su esposo últimamente? ¿Algún cambio repentino? Pensé en la intensidad de Mark durante los últimos días. En su mirada enfocada. Casi obsesiva. Pero no podía traicionarlo. No cuando ni siquiera sabía exactamente de qué se trataba esto. No, mentí con suavidad. Todo ha estado normal. Ahora. Si no le importa. Me gustaría saber por qué está haciendo estas preguntas. El detective me estudió durante un largo momento antes de suspirar. Señora Reynolds. Me temo que tengo malas noticias. Anoche. Thomas Bradshaw Sr. fue encontrado gravemente golpeado en un callejón detrás de su lugar de trabajo. Está en condición crítica en el hospital St. Mary. El mundo se inclinó bajo mis pies. ¿Thomas Bradshaw Sr.? ¿El padre de Tommy? ¿El hombre que había sujetado a mi hijo mientras lo golpeaban? Y ahora estaba en el hospital. ¿Golpeado casi hasta la muerte? Yo no entiendo, balbuceé. ¿Qué tiene que ver esto con mi esposo? La mirada del detective Sawyer se volvió penetrante. Creemos que su esposo pudo haber estado involucrado. Varios testigos reportaron haber visto a un hombre con su descripción en el área alrededor de la hora de la agresión. Mi mente comenzó a correr. Mark habría. ¿Podría haberlo hecho? Pero recordé la furia fría en sus ojos cuando vio las heridas de Jake. Las palabras que había dicho, yo me encargo de esto. Mi esposo es un hombre pacífico, dije. Obligando a mi voz a mantenerse firme. Nunca haría algo así. El detective arqueó una ceja. ¿Estás segura?
incluso para proteger a su hijo. Vacilé. Y él se aprovechó de mi duda. Sabemos del incidente con su hijo. Señora Reynolds. Sabemos que el señor Bradshaw estuvo involucrado. Entiendo el deseo de justicia. Pero tomarse la ley en sus propias manos nunca es la respuesta. Me enderecé, empujando hacia abajo el pánico que amenazaba con abrumarme. Si no tiene más preguntas. Detective. Me gustaría que se retire. Y si quiere hablar con mi esposo, hágalo a través de nuestro abogado. Después de que se fue, me derrumbé en el suelo. Mi mente dando vueltas. ¿Realmente había hecho esto Mark? ¿Y si lo había hecho? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? El sonido de una llave en la cerradura me hizo saltar. Mark entró luciendo tan tranquilo y sereno como siempre. Pero había algo diferente en él. Un brillo peligroso en sus ojos que nunca había visto antes. Mark, dije. Mi voz temblando. Necesitamos hablar. Me miró. Y por un momento vi un destello de algo, arrepentimiento. Miedo. Pero desapareció tan rápido como apareció. Reemplazado por esa calma inquietante. ¿Sobre qué? Preguntó inocentemente. Tomé una respiración profunda. Vino un detective. Thomas Bradshaw está en el hospital. Piensan que podrías haber tenido algo que ver con eso. La expresión de Mark no cambió. Pero vi cómo sus manos se apretaban en puños a sus costados. ¿Y tú qué piensas? Lo miré fijamente. Este hombre. ¿Qué pensaba conocer tan bien? Mi esposo amoroso. El padre gentil de mi hijo. Pero ahora, al mirarlo a los ojos, veía a un extraño. Pienso, dije lentamente, que necesitas contarme exactamente lo que pasó anoche. Guardó silencio por un largo momento. Luego suspiró profundamente. ¿De verdad quieres saberlo? ¿Lo quería? ¿De verdad quería saber si mi esposo era capaz de tal violencia? Si había cruzado una línea de la que nunca podríamos volver. Sí, susurré. Necesito saberlo. Los ojos de Mark se encontraron con los míos. Y en ellos vi una tormenta de emociones, amor, miedo, determinación y algo más oscuro. Algo que me hizo estremecer. Está bien, dijo finalmente. Pero recuerda. Tú lo pediste. Mark comenzó a hablar. Y sentí como el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Describió cómo había seguido a Bradshaw desde su lugar de trabajo. Cómo lo había arrinconado en el callejón. Me habló del desprecio con el que Bradshaw había respondido cuando le reclamó por jaque. De cómo se había jactado de endurecer a su propio hijo de la misma manera. Vi rojo, dijo Mark. Su voz inquietantemente calmada. No pude detenerme. Cada golpe. Cada patada. Solo podía pensar en el rostro de Jaque. Magullado y golpeado. Lo escuché horrorizada mientras describía el ataque. Sintiéndome enferma. Este no era el hombre con el que me había casado. Mark, susurré. ¿Qué has hecho? Él me miró. Sus ojos duros. Lo que tenía que hacer para proteger a nuestro hijo. Sacudí la cabeza. Las lágrimas corriendo por mi rostro. No, esto no es protección. Esto es venganza. Y va a destruirnos a todos.